Buenas tardes. Buenas tardes, profe. La clase de hoy, como les decía, es un tema que es nuevo en el curso, no se había visto antes, y es el tema de ensambles, porque ya hemos visto un montón de clasificadores y empieza a surgir la idea, naturalmente, de "¿Y qué pasa si yo empiezo a combinar clasificadores?". Entonces, lo que vamos a ver hoy son técnicas para eso. Entonces, lo que vamos a tener hoy es, bueno, una primera parte, la primera mitad de la clase va a ser ver árboles de decisión. A estos usualmente los vamos a llamar como CART, de Classifier and Regression Trees. Eso es como un nombre ahí que se le da en la comunidad. Son súper sencillos. Vamos a ver entonces un poco de cositas interesantes que tienen y va a ser como nuestra puerta de entrada a los ensambles. Porque de hecho, algunos de ellos vamos a usarlos particularmente con árboles de decisión o con pedazos de árboles de decisión. Entonces, por eso hay que darle un poco aquí de detalle a estos árboles de decisión. Bien, entonces entremos con esta historia de los árboles de decisión. Los árboles de decisión van a ser el primer método y hasta donde recuerdo el último método que vamos a ver, que son no métricos. No métricos quiere decir que no están basados exactamente en manipular los datos de entrada y combinarlos con matrices o con algo así, sino que son tan esotéricos, digamos así, la forma en la que vamos a ver esto, que hasta incluso podemos tener vectores donde las componentes de los vectores, digamos esta x2 es un color, entonces rojo, verde, azul, y el otro puede ser, no sé, así de cosas de clases, que si es una cabra, una vaca, o un toro, o un cordero, o un águila. Y ahí vamos a ver cómo podríamos usar cosas así categóricas, le llamaríamos a eso. Entonces, bueno, va a ser nuestro primer método no métrico y esa es una de las, de hecho, las ventajas que va a tener esta cosa. Podemos interpretar estos árboles de decisión como una sucesión de técnicas de clasificación muy, muy débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que son apenas un poquito mejores que al azar. Si yo tengo, por ejemplo, un problema de clasificación binario, basta con que sean levemente mejor que el 50-50. O sea que decir yo al azar si es clase A o clase B, apenas que sea un poquito mejor que eso, ya es suficiente. Y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, tomamos nuestros datos de entrada, como siempre, vectores aquí de n dimensiones. Y lo que vamos a ver al árbol es como, bueno, el árbol va a estar constituido por nodos y vamos a ver por ahora en las siguientes transparencias un nodito únicamente. Y el nodo del árbol va a ser algo así. El nodo de decisión, que es el nodo de decisión, lo que va a hacer es tomar, bueno, este va a ser el nodo new, digamos, y este nodo new lo que va a hacer es tomar una característica concreta. O sea, este nodo va a tener asignado así, cuando se entrenó, se dijo, ok, yo voy a tomar la característica 2. Y ya, cuando se entrenó, se determinó que la característica 2 es la que él va a usar para decidir si el valor del vector que está entrando aquí es menor que un determinado umbral, yo me voy a ir por una rama y si no, me voy por la otra. Ok, y ya eso es todo lo que hace. Es súper sencillo. Y lo que yo puedo decidir es, ok, voy a tomar un conjunto de entrenamiento entero y voy a decidir para todos los datos de ese conjunto de entrenamiento cuánta gente se fue para acá y cuánta gente se fue para acá. En el conjunto de datos total, yo voy a asignarle por ejemplo, si estoy en clasificación, la clase ganadora a la mayoría de datos que estén aquí. Y eso es todo. Entonces vamos a verlo aquí un poquillo gráficamente. Entonces, digamos que el conjunto de datos es este, igual en dos dimensiones para que nos quede fácil de visualizar. Entonces, lo que vamos a tener ahí es un umbral. O sea, por ejemplo, aquí yo voy a decir, esta coordenada 2 va a ser la que este nodo va a probar y la voy a comparar contra un umbral. Si el valor de esa coordenada es menor, entonces lo voy a asignar aquí, a esta cosa va a ser x1, y si no, pues lo voy a asignar a x2. Sí, entonces así ya clasifiqué. Y todo lo que entre aquí yo voy a decir, digamos que eso es la clase verde y que todo lo que se va por el otro lado va a ser la clase roja, digamos. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, todo claro. Previo. Entonces, bueno, lo que podemos interpretar aquí es dos cosas. Uno, yo estoy partiendo mi set de datos aquí en dos subsets de datos, o sea, todas las bolitas que quedaron arriba del umbral y todas las que quedaron abajo del umbral.
O yo simplemente puedo imaginarme que todo el espacio de características, o sea, todo este plano, con este umbral yo lo estoy partiendo en dos. Entonces ahí, de hecho, ahí van a encontrar en la literatura dos formas de hablar de estos árboles de decisión. Uno es pensando con el conjunto de datos, que es la forma en que yo voy a seguir aquí en adelante, o es equivalente y dual hablar de las regiones en las que yo parto esto. O sea, que yo parto esto en la región uno y en la región 2. Pero bien, aquí, como les digo, voy a seguir usando aquí los datos de entrenamiento, que pues sí es el material que tenemos. Ok, estos árboles los vamos a encontrar tanto en clasificación como en regresión. Ok, como les digo, entonces casi siempre los vamos a ver con la abreviatura CART, Classification and Regression Tree. Cuando estamos hablando de clasificación, lo que vamos a contar es cuántas bolitas en cada una de estas regiones quedaron, o sea, más bien, vamos a asignarle la clase de la mayoría de gente que tenga la clase aquí representada. O sea, si hay dos clases, entonces si la mayoría aquí de bolitas fuera verde, entonces asigno la clase verde y aquí arriba asignaría la clase roja. Ok, vamos a ver eso también aquí gráficamente. Digamos que esta es mi distribución del set de entrenamiento, ya con etiquetas. Tengo bolitas verdes y bolitas rojas. Igual decido ahí con un umbral, bueno, ahí en el entrenamiento, ahorita hablamos de entrenamiento, voy a decidir cuál umbral usar y cuál característica usar. Entonces aquí, digamos, por ahora un oráculo me dijo, use la coordenada 2 y ponga ese umbral ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, ese umbral me parte esta cosa en dos, como siempre. Y lo que yo voy a asignar aquí, por ejemplo, tengo más bolitas rojas que verdes. Entonces yo voy a decir que aquí voy a usar la clase uno. O sea, que es que cada vez que algún no, bueno, cuando yo le ponga aquí un vector, si me manda a este lado, bueno, vamos a ver, déjenme pensar, menor es aquí, esto sería el x1. Entonces, si me voy por aquí, voy a asignarle que esto es bueno, voy a ponerle el nombre a las clases mejor, la clase verde, y que esta va a ser la clase roja. Ok, entonces cuando entre un dato aquí, simplemente si se va para aquí abajo, voy a asignarlo a la clase verde porque tengo más puntitos verdes que puntitos rojos. Y cuando un dato se vaya aquí arriba, yo voy a asignarlo a la clase de la mayoría. Vean que entonces cuando entreno, en principio lo que voy a hacer es, si tuviera solo este nodo, lo que tengo que almacenar en esta hoja es, por ejemplo, bueno, voy a quitar este uno que está por ahí. Yo puedo decirle, usted va a hacer clase, el menor es esta, clase verde. Bueno, verde. Y aquí yo le voy a guardar clase roja. Entonces vean que cuando llegue un dato, simplemente voy a tener que asignarlo a lo que diga la hoja. ¿Sí? Llega un dato y ya llegó a la hoja y entonces, usted es de la clase verde. Así de sencillitos son estos árboles de decisión. Quizá debería empezar el curso con los árboles de decisión, porque son así como fáciles. ¿Sí se entiende? O sea, se atreverían a programar un clasificador así que es uno de estos. Profe, no sé si me adelanto, pero digamos, con un árbol de eso se podría entonces formar espirales o algo por el estilo. Claro, de hecho ya vamos a entrar al árbol como tal. Por ahora es que no es árbol, por ahora es nodo, ¿verdad? El árbol lo haríamos así. Entonces lo que vamos a hacer es, la idea es, llegamos a un nodo de decisión y ese nodo nos va a partir el conjunto de datos en dos. Y al pedazo que cayó a este nodo le vuelvo a pasar lo mismo por otro nodo que va a tomar otra decisión y así voy. Entonces vamos paso por paso. Entonces ahí tengo los datos y digamos aquí voy a tener ese umbral y los parto por ahí. De nuevo, cuál umbral usar y cuál característica usar, los aprenderíamos en el proceso de entrenamiento, que ya voy a hablar por encima de eso. En realidad, hay total libertad de cómo puede programar uno eso. Entonces aquí partimos esta cosa en dos. Si yo me voy a este lado, que sería aquí el lado menor que el umbral, entonces estamos aquí abajo, con x2 menor que el umbral, ahí yo puedo decidir otro umbral. Y aquí quedó por casualidad de que también use otra vez la coordenada 2 con ese nuevo umbral. ¿Ok? Entonces aquí tengo el nuevo umbral. Y ahí estoy pintando el fondo, la clase ganadora. ¿Ok? O sea que si yo me voy por este lado hasta ese nodo, si yo viera la clase aquí, la mayoría fue de la clase roja. ¿Ok? Cuando yo me metí aquí y puse este otro umbral, aquí quedó la mayoría de la clase roja y aquí quedó la mayoría de la clase verde. ¿Ok? Pero ahí puedo otra vez devolverme. Me voy aquí en el menor que estoy otra vez en esta parte verde, y ahí puedo tomar otra decisión más. ¿Ok? Y ahí me dice, no, use ahora la coordenada 1.
Entonces aquí estoy partiendo de este lado la coordenada 1, diciendo en esta mitad y en esta otra mitad. Ok, vean que aquí solo tengo 2 bolillas rojas y el resto es verde. Ok, entonces aquí ya llego a las etiquetas. Que si me voy a este lado, diga que es verde y que si me voy a este lado, diga que es roja, digamos. Ok, y por el otro lado, la otra rama no la habíamos visto, puedo hacer lo mismo. La otra rama era aquí arriba y ahí arriba yo puedo partir. Entonces ahí también me dice, partan la coordenada x1. ¿Sí? Entonces así yo puedo partir esto. Vean que es tan simple que en realidad yo puedo llegar a tener un nodo por hoja. O sea, yo puedo empezar a partir esto, no sé, aquí que está este verde, que no importa. Entonces me pongo otro umbral aquí, después me pongo otro umbral aquí. Y ya llegué a un nodo que tiene verde. Y aquí puedo ir partiendo, no sé, puedo partir esto aquí y después que lo parta aquí. Entonces ya también llegué a un nodo aquí con esta cosa. Y arriba tengo este otro mal puesto, pero de ahí puedo empezar a partir las cosas hasta que ya los partí en dos. ¿Sí? Igual aquí, o sea, yo puedo empezar a partir esto hasta que aíslo a todo el mundo. Y eso hace que yo pueda clasificar perfectamente todos los datos de entrenamiento. Lo que podría parecer bueno, pero en realidad no es tan bueno. ¿Ok? Bien, entonces, como les digo, podemos simplemente en las hojas almacenar cuál clase ganó. En la práctica, es usual que yo no solo guarde la clase que ganó, sino que guarde cuántos nodos del set de entrenamiento quedaron. De la clase 1, digamos, quedaron 25 y de la clase 2 quedaron 2. Y yo guardo esto. O sea, yo guardo todo el historial de cuando entrené, cuántas clases me quedaron. ¿Por qué? Porque yo puedo estimar esto después como probabilidad. O sea, yo puedo decir, si yo llegué a esta hoja, la probabilidad de que sea clase 1 va a ser 25 entre 27 y la probabilidad de que sea la clase 2 va a ser 2 entre 27. ¿Sí lo ven? Entonces me queda muy bonito, porque yo nada más cuando predigo, llega el dato, llego a la hoja y ahí ya de una vez me dice, usted tiene la probabilidad de ser tanto por ciento de tal clase y tanto por ciento de tal otra. Si solo tengo elementos de una clase, obviamente voy a tener la probabilidad 100% de que sea esa clase si llegue ahí. ¿Ok? Vean que predecir es baratísimo, porque solo tengo que hacer un poco de comparaciones y ya, y ya puedo decir quién es. No hay que calcular más que comparaciones. Eso para el lado electrónico es fantástico, porque hacer hardware para árboles de decisión es una maravilla, es súper sencillo. De hecho, estaba leyendo la semana pasada un paper, bueno, leyendo es mucho, estaba hojeando la semana pasada un paper de hardware, donde evaluaban el costo de implementar en hardware directamente un Super Vector Machine. Eran como 4 clasificadores, un Super Vector Machine, una red neuronal y árboles de decisión y otras cosas más que no me acuerdo exactamente qué eran. Creo que era como un regresor logístico o algo así, pero eso es casi como esto, pero bueno, no me acuerdo qué otras cosas eran. Pero lo peludo, bueno, en el paper ese me entré, yo no sabía, en la parte de hardware estoy un poco desactualizado, pero hay toda un área de electrónica de circuitos impresos, pero de hecho cuando yo leí eso de circuitos impresos me imaginé la bendita tarjetita esta de siempre que uno ahí, bueno, las que hace Fabián ahí en la escuela. Y no, es simplemente que la gente está imprimiendo los circuitos electrónicos en una impresora. O sea, le ponen tintas que son semiconductores e imprimen las capas de silicio y, bueno, sí, las capas de silicio dopado, así y así. En vez de tener cian, magenta y eso, tienen esos cartuchos con los distintos semiconductores que los imprimen, así como imprimir una carta varias capas ahí, poniéndole aisladores y eso, y entonces uno puede imprimir en materiales flexibles y todo, circuitos electrónicos, y ahí hacer transistorcitos y cosas. Entonces en ese estaban evaluando con esa tecnología, implementar en hardware estas cosas. Y es súper flexible, uno se puede imprimir ya el circuito integrado en la casa, ahí imprimiéndolo literalmente en la impresora. Eso está súper interesante. Y entonces, bueno, ellos evaluaban y, bueno, obviamente esta cosa es tan sencillita que una vez que uno lo entrenó, un par de comparadores, de hecho lo hacían analógico, incluso el árbol de decisión, es instantáneo, o sea, me entra la señal aquí, pasa por el par de comparadores, instantáneamente ya uno tiene la respuesta de quién ganó. Y el otro que era súper baratísimo de implementar era el Support Vector Machine, porque lo vimos en las clases anteriores, uno solo tiene que almacenar aquellos en los que los alfas eran distintos de cero, ¿verdad? Entonces quedan cositas pequeñitas. Eso sí, ese no, bueno, no llegué a leer tan a profundidad el paper, no sé si
si estaban implementando los multiplicadores también analógicos o algo así, o si ya estaban haciéndolo todo digital, pero en realidad el costo y área y eso de las implementaciones era el más bajo en Support Vector Machines y en CART, y estos sí eran mucho más caros de implementar en hardware. Pero bueno, eso está interesante para que, solo ahí como para que vean que hay investigación en la parte electrónica pura de estas cosas, de cómo implementar esto rápido. Obviamente uno quiere ya en máquinas y eso, si hay este tipo de decisiones que se hagan lo más rápido posibles y robustas posible. Entonces, bien, sí, ahorita hablamos un poco más de estos costos. Ok, ¿qué usamos de características? Bueno, ahí les acabo de hablar de que si tenemos el vector ahí de no sé cuántas dimensiones, la característica es una cosa tan sin gracia como decir, voy a usar siempre en un nodo, voy a usar esta característica nu, digamos. O sea, para un nodo va a decir, use la característica 2 y ya, y eso está amarrado y comparo con un tron umbral. ¿Ok? Pero hay otras características. Por ejemplo, si la clase es categórica, o sea, que esta clase puede ser rojo, verde, azul, la característica es ver si el valor que tiene la característica está en un determinado subconjunto. O sea, puede ser que en el nodo 25, ahí en alguna parte del árbol, lo que dice es, ok, si la característica esa de color es rojo o verde, entonces váyase para este lado, pero si no, o sea, si era azul, váyase para el otro, ¿ok? O que si viene una categoría de animal, entonces que si es cabra y vaca se vaya para este lado, pero que si es cualquier otra se vaya para este, ¿ok? Entonces ahí tenemos esas categóricas. Y esta foto que les estoy poniendo aquí es de un paper de Shotton y otra gente, él es de Microsoft Research, que en el 2011, hace 10 años, publicaron un paper famoso de cómo detectar en imágenes de profundidad qué parte del cuerpo es. Imágenes de profundidad es una imagen, o sea, aquí de hecho ustedes ven una persona, en donde lo que dice cada píxel es a qué distancia está ese píxel de la cámara. ¿Ok? Eso, de hecho, esto Microsoft ya tal vez les empezó a sospechar. Esto que les estoy enseñando aquí es una foto del paper donde explican cómo funciona la detección del esqueleto en los Kinect. O sea, de que esto es cabeza, que esto es hombro, que esto es codo, que esto es muñeca, esto es el otro codo, aquí está la muñeca, etcétera. De ahí creo que ponen cuello y no sé qué más. Ok, entonces hay que reconocer eso en tiempo real porque obviamente uno necesita que el Kinect esté reconociendo eso tan rápido y se usan árboles de decisión. Bueno, de hecho se usan bosques aleatorios, pero ya vamos a ver qué es eso. Son en principio árboles de decisión. Y la característica en cada nodo es, vamos a ver, el problema de imágenes es que el vector de entrada tiene millones de dimensiones. No sé, si estamos en HD, tendría, qué sé, 1000, ¿qué sería HD? No, HD es demasiado. Pero con que tengamos 640 por 320, digamos, píxeles, eh, ya estos son no sé cuántas miles de dimensiones, ¿no? Y ya empezar a seleccionar ahí, este píxel tiene un valor mayor o menor que algo, de ahí, pues, se vuelve intolerable y no va a servir de mucho. Entonces, lo que se hace ahí es que el nodo del árbol lo que tiene es una característica que dice lo siguiente. Aquí la X representa un píxel, digamos. Y todos los píxeles van a pasar por el árbol. Y lo que va a decir un nodo es, ok, lo que va a tener almacenado un nodo va a ser dos vectorcitos. Ok, vamos en vector 1 y vector 2. Así lo tiene almacenado el nodo. Y cuando yo llego aquí bueno, cuando llego en un píxel, voy a analizar un píxel, lo que voy a decir es, ok, de ese píxel para allá, digamos, bueno, en este ejemplo, de este píxel para acá, fíjese qué valor tengo aquí. Y de este píxel para acá, fíjese qué valor tengo aquí. Reste esos dos valores. Si la resta es menor que tal umbral, váyase para acá, y si es mayor que tal umbral, váyase para allá. Y eso es todo. Entonces, igual, son características súper rápidas de calcular que me dicen de una vez si me tengo que ir a la derecha o a la izquierda. Hay un poquito más en esta historia de que precisamente como yo sé la profundidad, es decir, a qué distancia estoy de la cámara en un píxel, entonces si este píxel está muy cerca de la cámara, yo casi que puedo inferir, ok, a qué distancia son tantos centímetros y a qué distancia son tantos centímetros. Entonces, si estoy muy lejos, estas distancias son chiquititas, pero si estoy muy cerca de la cámara, esas distancias son más grandes.
Eso está ahí incluido en el dato, pero como precisamente la información del píxel ya le dice a uno eso, entonces uno calcula eso directamente ahí. O sea, esta distancia del píxel central la usa uno para decidir con qué factor tengo que escalar esto para que lo que esto represente es en el mundo real tantos centímetros. Pero entonces vean, la característica es súper tonta, es de verdad. Siempre cuando yo llegue a este nodo, siempre voy a preguntar, más esta distancia, agarro el valor de la imagen ahí y aquí, réstelas y si es mayor me voy por el lado y si es mayor por el otro. Y eso está en un producto comercial, ¿verdad? Y ahí llego aquí, hago otras comparaciones y llego aquí, hago otras comparaciones. Estos árboles tienen como una profundidad de 16 a 20. O sea, profundidad, quiero decir cuántas preguntas hace. Entonces, cuando llega un píxel, hace como 20 preguntas para decidir, usted es de hombro, de cabeza, de muñeca, de pierna, de torso, no sé. Y con eso es suficiente. Y funciona re bien. Ustedes han visto el Kinect, se usa comercialmente. Eh, ok. Bueno, y así, cada vez que ustedes tengan algunas preguntas muy facilitas, cuya respuesta sea sí, no, pueden usarse en árboles de decisión. La gracia o el requisito que tiene esto es que sean súper, súper, súper baratas de calcular, lo que sea que evalúen aquí. Como eso, agarre tal dimensión del vector y vea si es mayor o menor que algo. O vea si ese elemento es parte de un conjunto aquí. O no sé, o estas cosas. Vea el valor de 2 píxeles, réstelo y de hecho, esta es comparativamente compleja con esas otras dos. Pero eso es lo que se acostumbra a tener en árboles de decisión. No sé si tienen preguntas al respecto. Ese paper es muy bonito, se los puedo recomendar. Resumiendo ahí cosillas que hemos visto. El nodito solo tiene muy poco poder, ¿verdad? O sea, se va a equivocar un montón. Eso decimos que es alto sesgo. O sea, si usamos el nodo solito, que solo nos pone ahí un límite en alguna parte del espacio de características y nos separa esto en clase 1 y clase 2, eso no puede hacer mucho. Se puede cambiar aquí el umbral, pero el modelo está terriblemente sesgado de que solo puede hacer eso. ¿Ok? Sin embargo, lo que acabamos de ver es que cuando ensamblamos muchos nodos de estos en esa estructura de árbol, el proceso de clasificación toma mucha fuerza. Tanta fuerza toma que se nos convierte ahora más bien en un modelo de alta varianza. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo llevar mi árbol hasta donde yo quiera, que incluso llego a clasificar correctamente absolutamente todos los datos en mis sets de entrenamiento. Pero eso lo que tiene como consecuencia es el terrible riesgo de sobreajuste. O sea, cuando yo ya esté usando el árbol y le presente un dato, casi nunca va a pegar la clase que es, simplemente porque sobreajusté el árbol. O sea, tiene demasiados niveles y entonces me es imposible pegar bien a qué clase pertenece eso. Entonces, ¿qué usamos para regularizar? Regularizar en este sentido quiere decir que usamos para frenar al árbol que no tenga tantísima varianza y por lo tanto evitar el sobreajuste. Se usan muchas técnicas. Una es, por ejemplo, que yo nunca voy a dejar llegar a un nodo con solo un dato. O sea, sino que yo digo, ok, voy a parar cuando mis hojas tengan 10 datos. ¿Ok? Entonces, o 100 datos. Entonces, cuando yo tengo aquí un asunto con 100 datos, eso ahí paro. Y lo que voy a guardar en la hoja es de nuevo cuánta gente quedó de clase 1, cuánto de la clase 2, cuánto de la clase 3, para yo después poder estimar probabilidades. ¿Con qué probabilidad es una de estas clases? ¿Ok? Voy a limitarle la profundidad al árbol. Yo no voy a dejar que nunca se superen más de 16 preguntas, digamos. Entonces ahí paro. Cuando ya llego a la 16ª pregunta, ahí paro. ¿Ok? También puedo decir, yo quiero no tener más de 100 nodos, no voy a tener más de 100 nodos en este árbol. Y con eso entonces también paro y eso me va a frenar un poco la varianza. Una técnica muy usual es entrenarlo todo, a eso que les decía, de dejar un único nodo por hoja. Y una vez que llegue ahí, devolverme, empezar a navegar de las hojas hacia el papá para ver subiendo si yo tengo alguna ganancia de haber hecho esa última pregunta. O sea, si tengo hasta aquí y ya llegué aquí a un nodo y a otro nodo, entonces yo voy a empezar, ok, si yo no hubiera hecho esta pregunta y hubiera hecho la clasificación llegando aquí a este nodo, o sea, lo hubiera hecho aquí,
¿Cuál hubiera sido la diferencia de haber hecho esta decisión versus no haber hecho esa decisión? Y si no hay suficiente ganancia, entonces elimino este nodo y empiezo a subir. A ese proceso le llamamos podar el árbol. O sea, empezamos a cortarle ahí las ramas hasta que lleguemos a algo más pequeñito. Y esto está aquí en gris porque en realidad es algo que no hay que hacer. Eso es más bien cuando uno está entrenando, ver si cuando yo estoy pasando al siguiente nodo tengo suficiente ganancia de información y si no hay suficiente ganancia de información, ahí paro. Eso es un problema porque a veces una decisión parece no tener ganancia de información, pero ya en uno de los hijos la ganancia era altísima. Simplemente porque me redujo ahí a un poco el espacio, digamos. O sea, digamos que yo tengo datos con la misma densidad aquí en todo este pedazo de acá abajo y yo digo, y voy a partir esto. Y parece que los datos aquí arriba y aquí abajo siguen la misma proporción, digamos, no gané nada. Pero es capaz de que aquí, partiendo aquí, ya tengo una enorme ganancia y aquí partiendo aquí tengo otra enorme ganancia. Entonces, haber parado antes de haber hecho esta división, era malo. Entonces, eso, por eso no, eso de detenerse con pocas ganancias de información en el proceso no, usualmente no es buena idea. ¿Cómo entrenamos el árbol? Para poder entrenar el árbol necesitamos algo cuantitativo para poder decir, ¿vale la pena seguir o no? Entonces, vamos a usar una función de pérdida, como siempre. Y esa función de pérdida en cada nodo lo que nos va a evaluar es, ok, los datos que están entrando a ese nodo y los parámetros que tiene ese nodo, qué tan buenos son. O sea que prácticamente lo que estoy evaluando es estos parámetros usando estos datos de entrenamiento. O sea, si yo parto en tal lugar, qué tan bueno es hacer eso. ¿Ok? Por ejemplo, en los árboles clásicos, los que vamos a estar usando en el resto de la clase, los parámetros es el umbral y cuál componente usar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy usando esa componente 2, como tenemos en el ejemplo, y parto aquí en tau 1, digamos, ¿qué tan bueno es eso? ¿Qué también se compara justo antes de haber partido los datos aquí y después de haber partido los datos ahí? ¿Ok? Entonces, la idea va a ser poner nodos cada vez que me decrementan lo más posible esa pérdida. ¿Sí? Y entonces vamos a usar un algoritmo, se llama Avaro, un algoritmo greedy. No sé si ustedes ven esto en algoritmos, los algoritmos avaros, los que se van con toda, así con la información que tienen a ese momento, hacen un cálculo con todo, a pesar de que no necesariamente es el cálculo óptimo, porque todo puede depender de lo que pasa en el futuro. Pero bueno, los algoritmos greedy se basan en eso, en suponer de que yo puedo tomar ya una decisión con lo que tengo y que esa es la mejor decisión, aunque eso es mentira. Pero bueno, es una forma de tratar el problema. Entonces lo que vamos a hacer es, con los datos que tengo que le llegan al nodo, con esos datos voy a tomar una decisión, cuál es la mejor pérdida que puedo tener. Bueno, la mejor pérdida significa la más baja. ¿Cómo puedo minimizar la pérdida con este nodo? O sea, y casi siempre eso va a ser cuánta información gano aquí con haber hecho la división respecto a no haberla hecho. ¿Ok? Y una vez que parto los datos en dos, aplico recursivamente la idea. Entonces, de los datos que sobrevivieron a esta capa, entonces, ¿cuánta ganancia tengo de hacer una decisión aquí? ¿Sí? Y bueno, y hay dos estrategias usuales para árboles de decisión. Una es óptima o exhaustiva, en la que yo voy a probar todos los umbrales y todas las características. O sea, si tengo un vector de 10 dimensiones, voy a ponerme a probar cada una de las dimensiones y para cada dimensión voy a agarrar todos los datos en esa dimensión y voy a ver qué umbrales puedo usar. Obviamente eso es terrible. O sea, si tengo aquí estos datos así, entonces tengo los datos por acá. Bueno, no, al revés, estoy usando ahí T1. Bueno, si estoy usando aquí la componente 2, entonces más bien voy a tener aquí todos estos posibles valores de Y y de ahí voy a probar todos los umbrales ahí entre estos valores de Y para filtrar mis datos. Entonces, exhaustivamente pruebo todo. ¿Qué pasa si uso este umbral? ¿Qué pasa si uso este umbral? ¿Qué pasa si uso este umbral? Y eso para la característica 1. Y ahora voy con la característica 2. ¿Y qué pasa si uso este umbral y este umbral y este umbral? De ahí, una vez que ya probé todo el mundo, voy a seleccionar el mejor. Y ya está. Obviamente eso va a tardarse su ratillo. Eso tiene, de hecho, eso es casi que el que siempre se usa. Pero vamos a ver otra cosa. Y ahora cuando vamos a bosques de decisión, vamos a ver la estrategia aleatoria.
que es, no, son demasiadas características y demasiados umbrales. Voy a generar al azar. Si tengo 10 características, le digo, deme 3 características de esas al azar, no importa, deme 3. Y ya me da esas 3 y voy a, ok, el valor mínimo está aquí, el valor máximo está aquí. Deme 4 datos al azar, ahí entre ese rango. Y ya pruebo solo ese subconjunto y de ese subconjunto aleatorio uso el mejor. Ok, obviamente posiblemente haya una elección mucho mejor, pero bueno, vamos a ver que este aleatorio tiene sus ventajas. Ok, una de las ventajas más grandes es cuando son demasiadas cosas que probar, hace esto tratable computacionalmente. Sí, o sea que no, si mi vector era de 1 millón de características y tengo 4 millones de datos, es imposible hacer todo eso exhaustivo, de probar todos los umbrales y eso. Entonces, no, pruebo 100 ahí, 100 cosas al azar y de esas agarro la mejor. Ok, bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? Sí, profe. Previa. Estoy pensando si cambiar alguna tarilla para ponerlos a programar uno de estos a pie. Es vacilón. De hecho, una tesis, ¿cierto? Una tesis de ingeniería en computadores de un estudiante que asesoré donde estábamos implementando uno de estos a pie. Bueno, no sobre el árbol, un bosque a pie para imágenes. Eso estaba interesante. Ahí tengo que seguir ese proyecto. Bueno, vamos a ver qué podemos usar de funciones de pérdida. Uno, la más básica, digamos, es usar el número de clasificaciones equivocadas. ¿Ok? De hecho, en inglés a esta pérdida se le llama misclassification. ¿Ok? Esto es el nombre en inglés de esta técnica que vamos a usar. Y el misclassification es de quiero reducir cuánto me equivoco, pero así en número absoluto. O sea, cuántas bolitas se equivoco mal ahí cuando pongo un cierto umbral. Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí todo este set de datos, tengo 47 bolitas rojas y 42 verdes. Quiere decir que todo el set de datos completo, o sea, a toda esta región, si yo tuviera que tomar la decisión ahí, yo digo, ok, esta closa, cuando llegue a un dato aquí, yo voy a decir que eso es rojo, porque rojo es la mayoría, ¿sí? ¿Y cuál sería la pérdida ahí? Clasifiqué 42 mal, entonces eso es lo que voy a decir que es mi pérdida. Pues sí, directamente, o sea, ¿cuántas bolitas no son de la clase ganadora? Esa es la pérdida. Entonces, una vez que yo hago la decisión, ahí pongo el umbral, parto esto en 2. Entonces, aquí abajo, que este es el conjunto de datos 1, tengo 29 bolitas rojas y 32 verdes. O sea, aquí abajo gana el verde. Quiere decir que voy a asignar 29 de pérdida, que es de la clase perdedora. ¿Ok? Y aquí arriba tengo 10 bolitas verdes y 18 rojas, entonces gana rojo. Y por lo tanto mi pérdida sería de las que clasificaría mal, digamos, si tengo que clasificar esa cosa, que sería el 10 verde. ¿Sí se entiende la idea? Simplemente, si yo tomara la decisión ahí, ¿cuál sería el número de bolitas con que me equivocaría del set de entrenamiento, digamos? Entonces, nos interesa un poquito ver aquí como el concepto de ganancia. Quiere decir, los datos enteros nos dio que era 42 la pérdida. Y si yo sumo cuántos errores de clasificación hizo cada hijo, serían 29 más 10 es 39. Quiere decir que por poner ese nodo, yo tuve una ganancia de 3. O sea, hay 3 bolitas que clasifiqué bien usando el nodo versus no usándolo. ¿Sí? Ok, entonces lo que queremos hacer en el entrenamiento es maximizar esto. O sea, empezar a probar umbrales y cosas hasta que yo llegue a con tal umbral y usando tal característica, yo logro maximizar eso. Hay un problemilla que tenemos si usamos esa pérdida, así como se las acabo de presentar. Es demasiado fácil la pérdida, pero hay cosas que no se ven. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de que me equivoco 3 veces en 5 datos a que de que me equivoco 3 veces en 100,000 datos. ¿Sí? O sea, esos errores de clasificar erróneamente algo no ven esto. Porque ese 3 de aquí es como mucho menos importante que este 3 de aquí. Porque el total de datos, el porcentaje de equivocarse aquí es casi nada, mientras que el porcentaje de equivocarse aquí es un montón. Entonces, replanteemos la pérdida con proporciones. O sea, digamos que el total de bolitas es M y que
MC me dice el total de bolitas, pero de cada clase, ¿ok? En el set de datos de entrenamiento. Quiere decir que M es la suma de todas las clases de cuántas bolitas tengo de cada clase. Y las proporciones son simplemente de cuántas bolitas de cada clase tengo versus el total de bolitas. ¿Ok? Vean que esto es una estimación de la probabilidad de que si después alguien me da un dato y yo llego ahí, esta sería la probabilidad de que eso pertenezca a la clase C. ¿Sí? Entonces, usualmente lo que vamos a hacer es usar la clase ganadora, la que es la que tiene la mayor probabilidad de ser, ¿verdad? Que sería esta cosa. Voy a buscar la clase que tiene el mayor PC. Y la probabilidad como tal es el máximo. O sea, esto es el argmax, me dice cuál es la clase, y el max, cuál es la probabilidad de ser esa clase. Ok, entonces la pérdida va a ser simplemente 1, que es por decir la probabilidad de que sea alguna clase, menos la probabilidad ganadora, de la clase ganadora. Ok, vean que esto es casi que la probabilidad de equivocarme. ¿Sí? Ya no estamos hablando de cuántas bolitas me equivoco, el número absoluto, sino de cuál es la probabilidad de equivocarme. Y para la ganancia tenemos que hacer una pequeña modificación donde tengo que considerar cuántas bolitas tiene cada uno de los hijos, digamos. Entonces tengo que ponderar, es decir, digamos, todos los hijos van a tener esta ganancia, que sería la ganancia de si me fui por el lado 1, multiplicado por cuánta gente se fue por el lado 1, más la ganancia del lado 2, multiplicado por cuánta gente se fue por el lado 2, entre m. ¿Ok? De nuevo, vean que esto me interesa aquí hablarlo de un momento. Aquí tengo algo más M2 por M por otra cosa. ¿Ok? Digamos, yo puedo variar esta proporción de M1 a M2. Recuerden que M1 más M2 es igual a M, ¿verdad? O sea, quiere decir que si no tengo a nadie en 1, entonces este valor de aquí va a ser 1. ¿Sí? Si M1 es 0, si M1 es 0, entonces implica que M1 entre M es 0. Y que, bueno, y ahora M2 entre M sería 1, ¿sí? Conforme yo crezco, o sea, conforme empiezo a pasar datos de M1, al revés, conforme empiezan a llegarme datos aquí al M1, y empieza a bajar este valor de 1 hasta 0 y este empieza a subir de 0 hasta 1. Pero estos dos valores, de hecho, si yo hago esto así, esto va a ser M1 entre M, esto va a ser M2 entre M, esto tiene que irse así, o sea, vamos a hacerlo así. Que si esta cosa, vamos a ver que si M1, aquí estoy en 0, entonces aquí estoy en 1, pero conforme esto cae, aquí llego a 1 y esto va a estar en 0. ¿Sí se entiende este detalle? La ponderación va a ser que entonces, donde sea que yo tenga estos valores, yo voy a moverme linealmente entre esos dos valores por este cambio de peso, digamos. O sea, estas cosas que están haciendo aquí es como una perillita que me va a mover estos dos valores linealmente. Ya voy a elaborar eso un poquito más en una gráfica que viene. Pero bueno, aquí el detalle es que esto es lo que tienen de ganancia los hijos y esto es lo que tendría de ganancia el padre. Ok, entonces la ganancia va a ser esta resta. Y de nuevo yo ando buscando los parámetros del nodo que hacen que esto sea lo más grande posible. ¿Sí? Ya sea de forma exhaustiva o de forma aleatoria. Y bien, entonces la ventaja es aquí ya tenemos también otra pérdida. Experimentalmente se ha visto que esta pérdida no funciona. O sea, los árboles no aprenden bien con esta pérdida. Bueno, y costó un rato a la humanidad entender por qué, porque todo esto parece tener sentido, ¿no? Vamos a intentar entender esa cosa de por qué, y ahí voy a volver a este grafiquito más o menos. Veamos aquí un problema de dos clases. Todo esto que les estoy diciendo se puede generalizar a más clases, pero es más fácil verlo primero solo en dos. Digamos que tenemos aquí mi set completo y tengo 900 datos de bolitas rojas, digamos, y 100 de verdes. Aquí también, o sea, es lo mismo, el mismo punto de partida. Ok, digamos que con esta selección de umbral y característica logré partir en esto en 700 a 100. O sea, aquí yo asignaría que ganó la clase roja, que también ganó la clase roja. Pero aquí digamos que lo partí de esta forma. Ok, igual rojo, verde, rojo, verde. ¿Son estas iguales? Desde la perspectiva de las pérdidas anteriores, sí.
porque lo que yo veo aquí es, ok, aquí voy a clasificar mal a 100 y aquí voy a clasificar mal a 0. Entonces, todos los hijos van a tener, en este caso, una pérdida de 100. ¿Ok? En este caso también tengo aquí el que perdió este con 100 y perdió este con 0. Entonces tengo también 100. ¿Y el papá cuántos habían perdido? 100. ¿Ok? Entonces, ¿cuál ganancia tuve de tomar esas decisiones? 0. O sea, usar esos valores no tiene ninguna ganancia con esta definición de ganancia. Sin embargo, lo que aquí tenemos que ver es esto. Ok, aquí tenemos un montón de gente que está llegando a un nodo en el que él sabe si llegué aquí es rojo. Pues no hay nadie verde ahí. Ok, y eso es mejor que este, que solo los 200 llegaron ahí. Ok, aquí estaba un poquito más seguro a este, pero no tan seguro porque hay 100 que no son. Entonces, o sea, aquí me puedo equivocar, aquí no me equivoco. Y eso no lo está viendo para nada esta pérdida. Entonces necesitamos buscar algo que nos deje ver eso, que cuando algo está más seguro, y que mejor entonces usemos este. O sea, este definitivamente es una mejor elección que esta porque aquí está muy seguro. Hay muchos datos que los clasifica, hay de hecho 300 datos que clasifica ahora más seguro este caso que este. Entonces, necesitamos modificar eso. Entonces vamos a analizar aquí un poquillo por qué puede ser que esté pasando esto. Entonces, cuando tenemos dos clases, tenemos este asunto. La probabilidad de clase 1 más probabilidad de clase 2 tiene que darnos 1 siempre, ¿verdad? Variemos la probabilidad de la clase 1 de 0 a 1. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad de la clase 2 es 1 menos P1. Si yo tengo la probabilidad P1 menor a 0.5, quiere decir que la probabilidad de la clase 2 va a ser mayor a 0.5. Entonces está ganando la clase 2 cuando tengo esa proporción. Si gana la clase 2, la pérdida es la probabilidad de la clase 1. ¿Ok? Entonces aquí menor a 0.5 en P1, esta va a ser la pérdida. Y cuando me paso de 0.5 es al revés. O sea, ya, cuando me paso de 0.5, quiere decir que hay más gente de la clase 1 que de la clase 2. Entonces, clase 1 está ganando. Entonces, la clase perdedora, que es lo que estamos usando de pérdida, sería 1 menos P1. ¿Ok? Y 1 menos P1 es esta recta que está aquí. Entonces, esa pérdida de probabilidades, digamos, se ve de esa forma. Ok, ¿qué pasa? Digamos, mi hijo 1, bueno, yo creo que tengo aquí el dibujito ya listo. Sí. Mi hijo 1, digamos que tiene esta pérdida. O sea, ahí esta cosa tiene sus proporciones. Entonces, ok, la proporción de clase 1 en esta clase 1 está por acá y me da este valor. El 2 tiene su proporción de gente de clase 1, digamos que era esta, y entonces me da que este es el valor. Cuando yo hago la combinación lineal esa que hemos venido haciendo, o sea, esta cosa que está aquí, yo solo puedo moverme, o sea, cambiando la proporción de gente que se fue al lado 2 y al lado 1, yo solo puedo cambiar aquí donde voy a lo largo de esta línea. ¿Ok? Por otro lado, el padre tiene su proporción también. Entonces, ok, va a quedar aquí la proporción donde sea que quede. En todo caso, la pérdida del padre va a quedar sobre esta línea. Y eso es malo porque, o sea, la probabilidad de que este punto sea, o sea, que tenga una pérdida mayor a lo que está en esta recta, es baja. De hecho, es altamente probable que nos queden igual. O sea, es factible que nos queden igual, que es lo que nos pasó aquí. Que nos dijo, no, las dos pérdidas en este caso quedaron idénticas y hay cero ganancia. Es muy probable que con este tipo de ganancia nos pase eso. Sin embargo, si, bueno, voy a hacerlo así como en general, si lográramos hacer una pérdida de esta forma, entonces cuando digamos, esto es de nuevo P1, la proporción, ok, el papá va a andar aquí en la proporción en algún lado, puede ser que el papá quedó aquí, ok, y cuando yo veo las proporciones de un hijo, me quedó aquí, el otro hijo me quedó aquí, y de nuevo, cuando yo calcule la pérdida combinada de los hijos, me tiene que quedar algo en esta línea recta, ok, pero entonces aquí me va a quedar con más probabilidad un cambio de ganancia. Y eso me va a permitir seleccionar mejor, entonces, qué umbrales y eso decidir. Porque estoy despegando, digamos, la curva donde queda el papá de donde pueden quedarme los hijos. Ok, ese es un concepto un poco extraño, no sé si queda claro. Aquí vamos a avanzar con pérdidas que hacen eso. Bueno, una de esas pérdidas la vamos a llamar entropía.
Ok, teoría de información. Recuerden que, bueno, no sé, si yo estuviera para acoplar esto a teoría de información, eso es como 1 o como 2, no sé dónde ven eso ustedes. Si yo tuviera que transmitir un mensaje, donde el mensaje es a qué clase pertenece un dato, yo estoy mandando datos y estoy transmitiendo un mensaje. La entropía lo que me dice es cuál es el número de bits óptimo que yo necesito para codificar cada uno de los símbolos de ese lenguaje. El número de bits promedio óptimo. ¿Ok? Y bien, aquí vamos a usar entonces algo parecido. ¿Ok? De hecho, la entropía se va a definir así como la probabilidad por el logaritmo base 2 de la probabilidad. Y esto, de hecho, las unidades de esta cosa es bits. Y bien, la mayor entropía se da cuando cada símbolo, o sea, cada clase lleva la misma cantidad de información. Y eso es cuando todas las clases son equiprobables. O sea que de verdad cada símbolo que me llega me está diciendo mucho. Me está diciendo algo que yo no conocía antes. Si por el contrario yo estoy enviando siempre exactamente el mismo símbolo, entonces ya yo espero que me llegue ese símbolo porque es el que siempre me mandan. Y eso tiene muy poca información. ¿Ok? Ese es como el concepto que queremos aquí, que queremos aumentar la información lo más que pueda. Ok. Entonces, bien, la entropía la vamos a definir así, simplemente sumando para todas las clases que tengo, cuáles son las proporciones de esas clases multiplicadas por el logaritmo base 2. Esto negado porque obviamente estas cosas de aquí son logaritmos de 0 a 1, esos son siempre números negativos, con esto lo hago positivo. ¿Ok? Igual para combinar a los hijos, los sigo combinando de esta forma lineal y la ganancia de información va a ser eso, cuánta pérdida tiene el papá menos cuánta pérdida tienen los chiquillos. Y se vería así, o sea, de hecho esa función que les puse ahí se ve como esa curva. Es máxima la entropía cuando la probabilidad es 50-50, pero acuérdense que lo que yo ando buscando es ganancia con respecto al papá. ¿Ok? Y entonces aquí volvemos al mismo, si esta es la entropía del hijo 2 y del hijo 1, la combinación de ellos va a estar aquí en algún lado, dependiendo de la proporción de datos, de cuántos se fueron al 2 y cuántos se fueron al 1. Y por otro lado, tenemos al papá. Entonces, no sé si el promedio me dio por aquí y el papá quedó aquí, entonces la ganancia de información sería esto. Pero el hecho de tener este espacio aquí me aumenta la probabilidad de que yo tenga ganancia de información. Bueno, esa es una de las pérdidas. La otra pérdida que se usa mucho se llama la pérdida Gini, por un matemático italiano, Gini, que fue el que la diseñó. Y se basa en la siguiente idea. ¿Cuál sería la tasa de error que yo tengo cuando clasifico? Si en vez de decir yo que asigno la clase ganadora bueno, vamos a ver. Lo que habíamos hecho es que tengo aquí datos, no sé, de clase X y de clase círculo, y yo digo, esto gana la clase que tenga más gente. Entonces yo voy a decir, ok, aquí esto va a ser la clase X, la que siempre voy a asignar cuando alguien llegue aquí. Pero lo que Gini evaluó es, no voy a decir que es X. Voy a decir, cuando llegue un dato aquí, voy a cerrar los ojos y agarrar alguno de estos datos sin ver. Y le voy a asignar al dato que llegó la clase del dato que yo tomé sin ver. Ok, entonces aquí hay 3 contra 2. Entonces va a ser 3/5 probable que le asigne una X, pero 2/5 probable que le asigne bolita. Y entonces, bueno, ahí se calcula cuál es la tasa de error cuando asigno la clase así y llega uno a que la pérdida que uno necesita es esta cosa. Ok, y va a ser igual una cosa cóncava que llega aquí hasta un cuarto, pero igual, entonces cuando tenga los hijos aquí, eso me va a dar una línea recta y entonces todavía tengo posibilidad de ganar al padre. De hecho, igual esta, la Gini y la entropía son las que ustedes van a encontrar en casi todas las implementaciones de árboles de decisión. ¿Cuánto nos cuesta entrenar entonces? ¿Y cuánto nos cuesta predecir? Bueno, predecir nos va a costar un número de comparaciones que depende de la profundidad del árbol. O sea, ¿qué es profundidad del árbol? Ustedes se acordarán ahí de estructuras de datos. Y si yo tengo un árbol así, tengo que hacer 3 comparaciones. Esta es la profundidad del árbol. Esto es D. ¿Ok? Y como les decía antes, aquí tengo que hacer 1, 2, 3 comparaciones y ya llego ahí a las hojas donde tengo, no sé, el histogramilla ahí de cuántas clases son clase 1, cuántas clase 2, etcétera, etcétera.
o nada más la clase ganadora, o como lo quieran implementar. Ok, para entrenar, ¿qué necesito? Bueno, tengo que ver dos cosas. En cada nivel de estos tengo el conjunto completo de datos, pero a cada nodo solo le llega un pedazo de esos datos. ¿Ok? Entonces, los datos que va a tener que analizar en el entrenamiento van decreciendo por nodo, pero en cada nivel tengo más nodos. Entonces ahí como que se compensa. Lo que sí sé es que si aquí tenía M datos, pues aquí también tengo M datos y aquí tengo M datos, que se reparten distinto ahí en los números de nodos dependiendo de la comparación de esa cosa. Segundo, necesito, cuando entreno, ver cuántas características tiene mi vector de entrada para poder probar, ok, ¿qué pasa con todas las características? Y también necesito en el número de datos de cuántos umbrales probar. Pero esos umbrales son proporcionales al número de datos que llegaron aquí, si estoy haciendo el óptimo. Entonces, si aquí tengo 100 datos, aquí llegaron 50 y 50, aquí voy a tener que probar ahora 50 umbrales y 50 umbrales. ¿Ok? Eso hace que la complejidad de estos algoritmos sea cuántos datos tengo multiplicado por cuántas dimensiones tiene este vector, o sea, cuántas features tengo, multiplicado por la profundidad del árbol. ¿Ok? Que es un costo que se considera relativamente bajo de entrenar. En la vida real, de hecho, yo creo que esto es bien caro, dependiendo de M, ¿verdad? Si M son millones, esta cosa se vuelve bastante cara y bueno, hay muchos detalles de implementación que hacen que esto se vuelva caro, bien caro. Pero vean que es altamente asimétrico. O sea, el costo aquí es M por F veces más caro que el costo de predecir. Y esto es una maravilla para muchos problemas, como ese del Kinect que les decía. No importa, gaste un mes entrenando, pero después el hardware o software que usted tiene que hacer para que él reconozca es baratísimo. Entonces, puede correr en arquitecturas súper baratas o en hardware especializado o en lo que quieran, sin costo alguno. Y eso no lo hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora casi siempre el costo de predecir es alto que nosotros tenemos. O sea, cuando propagamos en una red neuronal, de tiene que pasar por todas las capas y hacer todas las cosas. Y eso no es tan bueno en ciertos problemas. Ok, bueno, esto ya se los comenté. Una enorme ventaja que tienen los árboles de decisión es que podemos manejar variables categóricas, donde lo que hay que tener cuidado es evitar tener muchas categorías. Por ejemplo, que con tres colores, cuando yo ande buscando los posibles decisiones, voy a tener 8 posibles subconjuntos. O sea, ¿qué tendría? El conjunto vacío, el conjunto con solo rojo, el conjunto con solo verde, el conjunto con solo azul, o el conjunto con rojo verde, o rojo azul, o verde azul, o todos. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, yo cuando ande buscando eh, en el entrenamiento lo que yo tengo que hacer es, ok, ¿qué es mejor? Que esté aquí el conjunto vacío, o que solo esté rojo, o que solo esté con verde, o que solo esté azul, y así para tomar las decisiones. Entonces eso, bueno, eso hace el asunto muy caro. Si ya tengo aquí 10, ya tengo 1024 posibilidades. Y eso pues, explota fácil, digamos, con el número de gente en la categoría que tengo que probar. Entonces, bueno, ahí de hecho empieza otra vez a ser tentador usar la estrategia aleatoria. Ok, el problema más grande y el más criticado y el que los detractores de árboles de decisión argumentan es algo que se llama la carencia de estructura aditiva. Esto es, veamos aquí esta cosa. Lamentablemente esto no está con razón de aspecto buena, pero bueno, si yo hago aquí la curva x1 más x2, o sea, x1 es la característica 1, esta es la característica 2, esto sería la suma de las dos. Cuando yo veo la suma de las dos en esta característica conjunta, que es una combinación de unas de las otras, yo puedo aquí poner el umbral. O sea que si x1 más x2 es mayor que este umbral, diga que es clase verde. Y que si es menor que ese umbral, es la clase roja. Pero el árbol de decisión se va a ir partiendo. Entonces, para hacer esta división de aquí, yo voy a tener que hacer un aterro de comparaciones. Y me voy ahí haciendo un zigzag bien feo. Pero es la única forma en la que puede hacer esto el árbol. Ok, aquí voy a tener que empezar a meter más divisiones, ¿verdad? Como esta y esta para partir esto.
Y así tengo que irme yo aquí haciendo divisiones y divisiones hasta alcanzar ahí una diagonal cada vez mejor, pero para alcanzar la diagonal necesito un montón de comparaciones, que este caso lo hizo súper simple. De hecho, hay toda una rama de árboles de decisión que se llaman árboles de decisión multivariados, que es cuando ya uno empieza a permitir estas cosas, pero empieza a perder la gracia el árbol porque la gracia era que era súper sencillo de entrenar cada nodito. Cuando ya empezamos a meterle a esto, ya empiezan a hacerse más complicados y ya pierden las ganancias que tenían de ser súper rápidos, digamos. ¿Se entiende este problema? Así como de fácil es el árbol, así de sin gracia son los problemas. Bien, entonces en resumen de los árboles de decisión. Son muy fáciles de explicar. Espero que ustedes me hayan entendido qué hacen. En realidad, cuando uno tiene el árbol es muy fácil de interpretar qué pasó, en el sentido de por qué clasificó un dato como de tal clase. Simplemente uno sigue el árbol ahí. Ah, sí, mira aquí, la característica tal es menor que tal. Entonces de ahí se fue para tal lado. ¿Ok? Nos permite usar variables categóricas y la predicción es rapidísima. ¿Ok? La desventaja es esa altísima varianza que tiene. O sea, que nos lleva a sobreajustar facilísimo las cosas. ¿Ok? Aún con todas las otras técnicas que les dije para intentar controlar el sobreajuste, siempre está la pregunta ahí, pero ¿en cuánto tengo que limitar la profundidad? ¿O cuánto no limito? ¿O cuántos puntos por nodo tengo que limitar para que no se sobreajuste tanto? Entonces de ahí empiezan los problemillas esos. La desventaja más grande para mí es esta, que es pésimo con estructuras aditivas. Y en general, bueno, casi que asociado a esta parte, tenemos baja exactitud cuando predecimos, particularmente si se sobreajustó. Sin embargo, bueno, aquí vienen al rescate estos métodos de ensamble que vamos a hablar ahorita. Entonces, ensambles. En general, hemos visto varios métodos supervisados. Vamos a ver si me acuerdo de la mayoría. Lo primero que vimos fue para clasificación, digamos, regresión logística. Vimos después de regresión logística al softmax. Vimos el K-nearest neighbor. Vimos las redes neuronales artificiales. Vimos los support vector machines. Vimos todos esos métodos. Cada uno usa estrategias bastante distintas, ¿verdad? O sea, este ANN con sus capas de activación, el softmax es casi que solo una capa ahí, pero bueno, tiene su lógica. Este es como el softmax, pero para dos clases nada más. El K-nearest neighbors es totalmente distinto porque es casi que una estimación de densidad probabilística y ahí le asignamos la clase a los vecinos más cercanos. El support vector machine, totalmente otra historia ahí con los benditos kernels y esas cosas. Bueno, de hecho acabamos de introducir a CART, los árboles de decisión. Y ahí, ok, cada uno usa estrategias bastante distintas. Entonces, la pregunta es, de ahí, si yo quiero pegar los resultados de varios de estos, o sea, los mismos datos, entreno varios modelos de estos y, ok, ¿será el resultado de la combinación de las salidas de estos entrenamientos mejor que los individuales? Y pues la respuesta es definitivamente que sí. ¿Ok? Otro ejemplo ahí que tenemos ya es el que acabamos de ver, el de árboles de decisión. Un nodo solito está terriblemente sesgado y es malísimo. Pero cuando empezamos a pegar noditos, le damos mucha fuerza al clasificador. A pesar de que cada nodo es muy débil, la combinación de varios nodos débiles nos da ahí un proceso emergente que es bastante fuerte. Entonces ahí tenemos que primero definir, ok, ¿qué significará mejor? O sea, ¿qué pasa aquí con mejor resultado? ¿Qué queremos decir con eso? Ok, que si yo tengo un modelo de alta varianza, que si será posible bajarle la varianza al modelo, o que si tengo modelos altamente sesgados, que si será posible bajarles ese sesgo y darle un poquito más de varianza. Para entender lo que vamos a hacer, particularmente en bagging, necesito hacer un repasillo ahí súper rápido. Digamos que tengo varias variables aleatorias, o sea, x1, x2, x3, digamos hasta xn. Estas son variables aleatorias y todas van a salir del mismo proceso estadístico. ¿Recuerdan esto? Independientes e idénticamente distribuidas. Independientes quiere decir que cuando yo saque un valor aquí de x1, ese valor no me está diciendo absolutamente nada de lo que está pasando en las otras variables. ¿Ok? Idénticamente distribuidas quiere decir que todas estas vienen de un proceso ahí, digamos que de una
gaussiana con cierta media y cierta desviación estándar ahí. ¿Ok? De hecho, como todas vienen de la misma distribución, puedo decir, ok, voy a decir que la varianza de esa cosa es sigma cuadrado. ¿Ok? Digamos, todas son gaussianas. En realidad no tienen por qué ser gaussianas, pero todas vienen de la misma distribución. Pues obviamente todas tienen la misma varianza. Ok, ahí con propiedades de varianza, si yo tomo todas estas variables aleatorias y las sumo, ok, y bueno, son n, entonces voy a dividir esto entre n. ¿Cuál será? O sea, digamos, tengo un proceso, lleno todas estas variables de su valor, lo sumo, lo divido entre n y eso me va a dar ahí otro valor, ok, que voy a llamar a x promedio. Si yo le calculo la varianza a ese x promedio, resulta que va a ser la varianza de cada variable individual dividida por n, donde n es cuántas variables metí ahí. O sea, la varianza se va reduciendo. Conforme más variables meta yo, más pequeña es la varianza. ¿Ok? Eso es interesante. O sea, en el sentido, pueden ahí hacerse un programilla en Octave de que, ok, voy a generarme números aleatorios del 0 al 1. Ok, entonces van a tener promedio aquí 1.5. Y otra variable aleatoria que me va a generar números aleatorios de 0 al 1. Y hacen esto varias veces. Ustedes suman todos estos valores. Los valores que les va a empezar a dar eso, dependiendo de cuánta gente sumen. De hecho, creo que lo hicimos el experimento en alguna de las clases de repaso de probabilidad. Cuando sumamos estas cosas, empieza a converger esto. Cuando n tiende a infinito, de hecho, converge a una gaussiana. Pero mientras más gente meto, esta gaussiana se va haciendo cada vez más fina. O sea, de tal modo que si yo tuviera infinitos números de estos al azar entre 0 y 1 y los sumo y los divido entre el número de gentes que sumé, voy a llegar a que eso siempre es un medio, sin varianza, de fijo. O sea, cuando ya agarro aquí 1000 datos, casi siempre es un medio y un poquitillo de desvío, pero no van a ir más de 0 a 1. Pueden hacer el experimento en Octave. Entonces, esto es interesante, que empiece a reducirle la varianza, porque ese concepto lo vamos a usar ahora con clasificadores. Digamos, clasificadores que tienen mucha varianza, que quiere decir que el resultado me da cualquier cosa dependiendo de lo que yo entrené. Entonces ahí ya vamos a entrarle a esa parte de los clasificadores. ¿Qué pasa cuando tengo dependencia estadística? O sea, tengo x1, x2 hasta xn. Pero resulta que si me da un valor aleatorio, el valor de x2 está correlado, o sea, hace lo mismo. Si x1 empieza a subir, x2 también. Y si x1 empieza a bajar, entonces x2 también. ¿Ok? Entonces aquí sí son interdependientes. O sea, no son independientes. Pero vamos a mantener que son idénticamente distribuidos. O sea, que todos salen de la misma distribución estadística, pero sí están como relacionadas, ahí están conectadas. Algún proceso hace que dé lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un clasificador de esos que ustedes están haciendo en el proyecto, digamos, cómo clasifique esto va a depender mucho de la inicialización de los pesos, ¿verdad? Esos pesos son aleatorios, entonces el resultado final es aleatorio. Pero ustedes van a entrenar con un determinado conjunto de datos, lo que quiere decir que aunque si ustedes entrenan 10 clasificadores, los 10 clasificadores se van a comportar distinto, porque los pesos fueron inicializados distinto, y el descenso estocástico del gradiente usó los datos en distinto orden, entonces se fueron por distintos caminos. Pero entonces, aún así, cuando ustedes le metan aquí un valor X, ustedes pueden interpretar todas estas salidas como variables aleatorias que salen de la misma distribución en el sentido de que todo el proceso se entrenó con los mismos datos, pero lo que les produce de ella, digamos, está correlado. O sea, ahí lo que va a pasar en el clasificador 1 va a ser algo parecido en el 2, aunque no es exactamente lo mismo. Okay, a eso me refiero con que hay dependencia, digamos, entre los datos. Ok, pues entonces resulta que cuando hay correlación entre los datos, esa varianza del promedio, que sería la varianza de 1 entre n por la suma de todas estas variables. Ok, ya habíamos visto en las propiedades de inicio del curso que la varianza de una constante multiplicado por algo sale la constante al cuadrado, que es lo que está aquí. Y ya en propiedades de varianza,
tengo que hacer la suma de todos los pares de variables aleatorias. O sea, la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5, hasta la 1 con la n, después la 2 con la 3, la 2 con la 4, etcétera, etcétera. Tengo que hacer todo eso ahí. Ok, ahí haciendo un poco de manipulaciones algebraicas llego a esta expresión, donde este factor ρ es lo que se llama el coeficiente de correlación, que está dado por la covarianza de x y y dividido entre las varianzas. Ok. Bueno, también se cumple que la covarianza de x con x es la misma varianza. Bueno, y usando todas esas cosillas, sabiendo que son idénticamente distribuidas y por lo tanto todas tienen sigma, llego a esta expresión de aquí, que esta expresión de aquí es la que más me interesa. Ok, este factor ρ es un factor, si no lo han visto en otros cursos, este es un factor que va a ir de 0 a 1. Ok, cuando ρ es 0, quiere decir que hay 0 correlación entre estas variables. O sea, lo que les voy a decir es una falacia. Bueno, voy a intentar decirlo como, no como falacia. Cuando las variables son independientes entre sí, el ρ es 0. ¿Okay? Que el ρ sea 0 no quiere decir que son independientes, pero eso es una sutileza bastante profunda. En todo caso, si las variables son independientes, estadísticamente este ρ es 0. O sea, significa no hay correlación entre ellas. Dado una, usted no puede predecir la otra. O sea, ¿qué tiene, por ejemplo, el ρ 0? Los números de la lotería. Lo que salga el domingo no le dice a usted absolutamente nada que va a salir una semana después. ¿Ok? Esas son ρ 0. ρ 1 es cuando más bien hay total dependencia. O sea, si usted tiene una variable x2 que es igual a 2 por x1, de ahí, lo que haga x1 lo va a hacer x2. ¿Ok? Ahí estamos hablando de un ρ 1. ¿Ok? Bueno, de hecho, el ρ puede ser -1 si aquí tenemos un -2. Pero, ok, en todo caso, lo más importante aquí es esto, este ρ vamos a usarlo usualmente de 0 a 1 para indicar eso, qué tan correladas están dos variables. Entonces veamos aquí, si hay 0 correlación, o sea, las variables son prácticamente independientes. Entonces aquí tendríamos 0, entonces este lado se cancela, esto es 0, entonces sería 1 entre n por sigma cuadrado. ¿Ok? 1, vamos a ver, el sigma cuadrado entre n es lo que dijimos, es la varianza cuando tengo variables independientes e idénticamente distribuidas. ¿Ok? Que cuando yo meto aquí n, se me va reduciendo la variable cuanto yo quiera. Ok, entonces esto pasa con ρ igual 0. ¿Ok? Cuando tengo total y absoluta correlación, o sea, ρ igual a 1, me dice que la varianza de x es lo mismo que sigma cuadrado, lo cual es obvio. Si todas las variables están haciendo lo mismo, la varianza del promedio va a ser igual que el de las variables solitas, porque todas hacen lo mismo. ¿Ok? Pero entonces lo interesante es, esos son mis dos extremos de varianza. O sea, cuando tengo total correlación entre las variables, nada más la varianza va a ser igual a la de cada variable por separado. Pero si hay total independencia, ahí sí voy a dividir entre n. Entonces la varianza del promedio siempre es menor o igual que la varianza de las variables individuales. Y eso es la base de los ensambles, por lo menos los que vamos a ver ahora para alta varianza. Que cuando yo combine varias cosas, la varianza de esas varias cosas se va a reducir por fuerza. ¿Ok? Matemáticamente aquí demostrado. No hay forma de que mi varianza empeore, solo se va a reducir, que es lo que buscamos. ¿Ok? Veamos eso, veamos el error que los modelos de aprendizaje nos producen como una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, los modelos de alta varianza van a tener ahí cierta varianza en ese error. Y si nosotros combinamos esos modelos, esa varianza de error empieza a caer, lo cual es genial. Quiere decir que estamos haciendo los modelos más seguros de lo que nos están diciendo. ¿Ok? Entonces, hay dos caminos que vamos a poder buscar. Uno es incrementando el número de modelos. Aquí vamos a bajar este término. ¿Ok? Porque voy a usar más modelos y vamos a bajar este término. Por otro lado, si logro decorrelar los modelos, o sea, que no tengan tanta relación uno con el otro, empiezo a bajar este término y este término cae también. ¿Ok? Y con eso entonces hago caer la varianza y es lo que queremos con el ensamble. ¿Ok? Entonces, ensambles, ¿qué tipos de ensambles hay?
podemos agarrar varios clasificadores, usarlos con exactamente el mismo número de datos, entrenarlos y después ver cómo los combinamos por votación o hacemos un promedio de la clase ganadora o lo que sea. Esto es una técnica ahí estándar, digamos, y se puede hacer, no hay nada malo con eso, pero es cuestión de experimentación para ver si funciona o no. Podemos agarrar, por ejemplo, una red neuronal y la entreno varias veces con conjuntos de datos distintos que vengan del problema. Okay, si tengo muchos datos, puedo hacer eso. Y después tengo que combinar las salidas de todo eso. Ok, eso también se puede. Lo que vamos a ver ahora, aquí es un asunto de experimentar a ver qué funciona mejor y qué no funciona mejor, pero es caro. Particularmente distintos datos, usualmente datos es lo que menos tiene uno, entonces este está como fuera. Este es más factible, ya hoy en día es facilísimo de montar, es cuestión de probar a ver si funciona. De hecho, esto es muy cercano a esto que está aquí abajo, que ya lo vamos a ver de último en la clase. Ok, por ahora me interesa ver el bagging y el boosting, que son los más famosos, los métodos más famosos de ensamble. El bagging primero lo vamos a usar para reducir varianza. Ok, cuando tenemos modelos de alta varianza y yo quiero bajar esa varianza, vamos a usar justo la teoría que acabamos de ver para reducir esa varianza. Ok, ¿qué significa bagging? Bagging viene de bootstrap aggregation. Bootstrapping es una técnica de estadística donde lo que se usa es, yo necesito estimar la estatura promedio de los estudiantes hombres que ingresan al TEC. ¿Ok? La población de estudiantes hombres que ingresa al TEC es demasiado abierta. Hay gente que no ha nacido, hay gente que ya se murió. Ok, está toda la historia. Para mí es imposible tener a toda la población para hacer ese promedio. Entonces yo puedo decir, voy a agarrar a los que entraron en el 2012. Y bueno, no sé ustedes qué carnet son, ya no sé, como 2017 son ustedes. Entonces voy a agarrar a todos los hombres del 2017 que entraron, voy a medirle la estatura promedio y ya. Entonces eso me dice, ok, la estatura promedio es 1.75. Qué exagerado, ni que estuviéramos en Holanda. Pero bueno. Ok, esa es la estatura promedio. Y yo les voy a decir, ok, pero esa no es la estatura de todos los hombres que entran al TEC en toda la historia. ¿Cuál es el error de esa estatura que usted me está dando? Y así va como la calculé, yo qué voy a saber, ¿verdad? Entonces, el bootstrap es una técnica para poder decir, ok, esta es la estatura promedio con tal error, ¿ok? Y la estrategia que vamos a usar es la siguiente. Digamos que la población que yo quiero evaluarle a algún estadístico, como ese, el promedio es el estadístico y la población es todos los hombres que entraron al TEC o que entran al TEC en general, en toda la historia. Ok, entonces yo lo que voy a tener es una población, por ejemplo, esto, los que entraron en el 2017, va a ser mi población. Entonces, la idea es que esa población del 2017 es como una muestra que me representa a P. Pero si yo estimo el promedio con solo los del 2017, yo no puedo calcular el error, porque solo tengo esa muestra de ya. Oficialmente, si yo quiero calcular el error de esa población, tengo que tomar varias muestras, o sea, de todos los que son, o sea, voy a agarrar mi primer grupo son los del 2017, estos los del 2018 y otros los del 2015 y así, ¿ok? Y hago la estimación con todos esos y cada una me va a dar un valor distinto, pero yo puedo evaluar, ok, cómo se están variando las medias entre todas esas poblaciones y a partir de eso inferir el error. El detalle es que puede ser que a mí solo se me ocurrió medirles la estatura desde el 2017 para acá. Ok, entonces no siempre va a ser posible o a veces es muy caro conseguir los datos que necesito. Pero no sé, digamos, quedemos otra vez, tengo los del 2017 y yo voy a decir a ojo cerrado, voy a asumir que todos esos del 2017 es lo mismo que toda la población de toda la historia de la gente que entró al TEC. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es generar lo que se llaman bootstraps. Bootstraps son conjuntos muestreados de ese, o sea, voy a tomar estaturas de esa gente del 2017 con reemplazo. ¿Qué quiere decir eso?
Digamos que en el 2017 entraron 1000 estudiantes al TEC. O sea, digamos que la magnitud de ese son 1000. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es, al azar, voy a agarrar 1000 estaturas de ese, pero con reemplazo. O sea, yo agarro un dato y, por decirlo así, lo vuelvo a meter en el conjunto. Y ahora voy a agarrar otro dato al azar y lo vuelvo a poner en el conjunto. Y después lo vuelvo a medir al azar. O sea, voy a pedir 1000 datos, pero puede ser que algunos me salgan repetidos porque los agarré 2 veces. Y si agarré uno 2 veces, hay alguien que al final no voy a agarrar. Pero está bien. ¿Ok? De hecho, esos son exactamente como se definen los bootstraps, que voy a agarrar esos datos con reemplazo exactamente del número de datos que tengo disponibles, pero van a ser distintos los conjuntos. ¿Ok? Y entonces en estadística lo que hago es saco el promedio con este S1, con S2, y ahí va a haber una variación, y de esa variación puedo estimar el error de mi estimación. Ok, eso es lo que se llama bootstrapping o bootstrap. Es una técnica estándar estadística y se puede usar para lo que quieran, para la media, la mediana, yo qué sé, el mismo cálculo de varianzas y cualquier estadístico que ustedes quieran calcularle a P, lo pueden estimar por medio de bootstrapping, que es esta técnica. Ok, entonces vámonos a la historia del bugging, que recuerden que es bootstrapping. Ya se me olvidó. Bootstrapping aggregation. Sí, bootstrap aggregation. Entonces la idea va a ser, ok, vamos a hacer bootstraps con los datos de entrenamiento. O sea, tengo mis datos de entrenamiento y voy a generarme bootstraps. ¿Qué quiere decir esto? De mis datos de entrenamiento, que son M, voy a sacar al azar M datos y los voy a meter aquí, en una otra matriz, donde esta matriz tiene exactamente el mismo tamaño de esta, pero puede ser que tenga datos repetidos. Los genero al azar, totalmente al azar. Ok, y voy a agarrar con cada uno de esos datos de entrenamiento y voy a entrenar modelos, eh, lo que sea. Usualmente puede ser el mismo, o sea, voy a usar, digamos, árboles de decisión aleatorio y entonces entreno n árboles de decisión aleatorio. O voy a entrenar n support vector machines. A veces los combinamos. Vamos a entrenar un poco de cards y otro poco de support vector machines. ¿Ok? Y al final lo que vamos a hacer es, voy a predecir usando el promedio de las predicciones de cada modelo por separado. ¿Ok? Al hacer este promedio, estoy usando a la historia esa de la varianza promedio. O sea, voy a asumir, ok, esta cosa va a tener un error que va a depender de esta varianza promedio y que va a estar dada exactamente por esto. ¿Ok? Y hacer esto, o sea, agarrar las salidas de todos los clasificadores y promediarlos es lo que llamamos bagging. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la varianza, volvemos aquí al asunto. Mientras más árboles, digamos, meta yo en el bosque, de hecho, es para usar el término que se usa. Cuando tengo varios árboles, yo ya no hablo de un conjunto de árboles, sino que hablo de un bosque. Entonces, cuando tengo un bosque aquí de n árboles, mi varianza de error empieza a decaer aquí con el número de gente que use. Y lo bonito es que cuando yo hago estos bootstraps, a cada árbol le va a tocar un set de datos levemente distinto, con distinta gente repetida. ¿Ok? El problema es de múltiple gente repetida es que me va a sesgar ese árbol a esa múltiple gente repetida, porque estoy viéndola más, entonces creo que es más importante y me empiezo a mover ahí. Pero resulta que en la práctica se ha demostrado que ese sesgo que me están metiendo los bootstraps, que no es tan fuerte, digamos, no lo noto. Por otro lado, cuando tengo estos distintos conjuntos aquí de bootstrapping, como son todos distintos, la correlación de los árboles empieza a caer. ¿Ok? Y entonces eso me baja este valor. Entonces, con hacer el bagging, lo que estoy haciendo es reduciendo la varianza definitivamente. ¿Sí? Si cada árbol se aprende las cosas de memoria, no importa. El conjunto de todos lo va a pegar mejor. O sea, si tengo 10 árboles ahí, tal vez 5 lo pegan bien y los otros no se ponen de acuerdo, entonces no importa que no se pongan de acuerdo porque 5 lo tienen bien. Entonces empiezo a pegar cada vez más y más y más. De hecho, en el Kinect, eso que les digo, con 3 árboles usan ellos. Con 3 árboles ya casi siempre pega bien qué articulación es. Cada árbol solito es un desastre, pero los 3, como que siempre quedan 2 de 3 bien y otro que anda perdido. Y eso funciona muy bien. Ok, algo súper interesante que no sé, eso todavía es de las cosas que me tiene con clavo a mí, ¿por qué? Pero sí entiendo. Cuando ustedes hacen el bootstrapping,
si ustedes hacen ahí el simple ejemplillo en Octave de generar, ok, voy a generarme 10 datos aleatorios entre 0 y 100. Perdón, voy a generarme 100 datos aleatorios entre 0 y 100. Si ustedes generan eso, el número de datos únicos que ustedes tienen en cada tirada de 100 datos de 0 al 100, que uno esperaría si eso está distribuido uniformemente y debería salirme cada dato por lo menos una vez, pues no. Resulta que es ahí estadísticamente demostrable o probabilísticamente demostrable que solo 2/3 de los datos son únicos y el otro 1/3 está repetido. ¿Ok? Para ponerlo de otros términos, 2/3 de los datos aquí van a estar en XN y el otro tercio mm, que está en X no va a estar aquí. O sea, tengo 1/3 repetido. ¿Ok? Eso es algo loco. Pero entonces eso es vacilón porque por un lado me está sacando aquí a la fuerza, solo el hecho de hacer bootstrapping me está sacando gente que yo puedo usar para medir error después. O sea, me está generando aquí lo que llamamos un set de validación gratis del proceso. Nada más tengo que fijarme cuáles datos no usó y con esos datos que no usó probar un árbol. Ahí a ver qué tan bien está generalizando con cosas que no ha visto. ¿Ok? Pero en todo caso, por otro lado, como les digo, los datos que aparecen repetidos, el clasificador les va a dar como cierto peso y eso nos mete sesgo. Pero bien, como les digo, la reducción en varianza en la práctica se ha visto que es mucho más de lo que empeora el sesgo, digamos. Ok, mientras más predictores use yo, menor varianza tengo, pero obviamente voy a necesitar más tiempo computacional para calcular todos los árboles extra que estoy metiendo. Bueno, esto es lo otro que les decía, que 1/3 que tenemos ahí, que no lo estoy usando, lo puedo usar para calcular algo que se llama el out of back error. ¿Qué es eso? Usar los datos que no usé, porque el método de por sí los dejo por fuera, usar esos datos para calcular el error. Cuando vimos los CART, dijimos el árbol tiene alta varianza. Y cuando vimos bagging, dijimos esa cosa ataca problemas de alta varianza. Cuando combinamos estos dos, llegamos a los árboles a los bosques de decisión. ¿Ok? Entonces lo vamos a llamar bosques de decisión. Ok, cuando metemos los bosques vamos a perder la interpretabilidad. Porque si bien es cierto, en un árbol solito yo puedo seguir qué está haciendo con un dato, cuando ya tengo varios árboles, cada uno está haciendo una cosa totalmente distinta y ya me va a costar explicar eso más. Hay un par de intentos de solucionar esto, donde se ya empieza a analizarse más bien como estadísticas de cuál característica se usa en cuántos árboles del bosque. Y ahí empieza uno entonces a buscarse otras formas de interpretar qué está pasando, pero no es lo mismo que un árbol solito. Cuando nosotros usamos el entrenamiento óptimo, que busca cuál es la mejor partición que yo tengo con los datos, los árboles iban a estar bastante correlados. ¿Ok? Casi siempre va a buscar las mismas características. O sea, el sesgo que nos está metiendo el bootstrapping no es suficiente como para bajar esa correlación. Pero cuando ya le meto la parte de entrenamiento aleatoria, si de los 5 características yo selecciono 3 al azar, es altamente probable que los árboles tuvieran otros números al azar cuando estaban seleccionando cosas y todo cambió. Entonces va a bajar un montón la correlación que existe entre los árboles y eso de nuevo me baja esto mucho más. ¿Ok? Y eso es el gran éxito que han tenido los random forests. O sea, que funcionan mejor por precisamente hacer las cosas aleatorias, que nos bajan la correlación y bajan la varianza y todo funciona mejor. O sea, es loquísimo. De que aquí se justifica matemáticamente que batear más es mejor. Si nosotros lo hacemos todo súper óptimo, no funciona. Hay que batearlo para que funcione mejor. Y aquí está demostrado matemáticamente con esta fórmula. Si eso no les pone un signo de pregunta en la cabeza, de ¿qué? ¿Cómo? Bate porque es mejor que hacerlo formalmente correcto todo. Eso es súper chido. Entonces, resumiendo, el bagging con los árboles de decisión aleatorio. Nos reducen la varianza, eso es fantástico. Nos aumentan la exactitud, maravilloso. Tenemos ese 1/3 de datos gratis para hacer pruebas, genial, porque en realidad datos siempre es carísimo de hacer y si ahí salieron 1/3 gratis por árbol, fantástico. La ventaja de esas cosas que pasan, que cada quien selecciona algo al azar y eso es que los árboles se hacen insensibles
a características muy buenas o algo así, que de repente un dato no tiene esa característica, no importa, porque hay algún árbol que no se basó en esa característica para tomar la decisión. Entonces llega uno siempre a mejores predicciones que los arbolillos sueltos. Desventajas, eh, aumentamos el sesgo, por eso que les dije que el bootstrapping nos mete sesgo en los árboles, pero bueno, como les digo, en la práctica se ha demostrado que no afecta. Son más difíciles de interpretar, siguen siendo malos con estructuras aditivas, ese problema lo tienen todos los árboles y el conjunto no lo va a lograr bien. Lo mejora un poquitico, pero no tanto. ¿Ok? Y obviamente, si tengo n árboles, necesito hacer n cálculos más que lo que tenía antes con solo uno. Esas son las desventajas. No sé si tienen preguntas aquí de bugging. Profe, ¿Sí? en los XN, el número de datos repetidos es 1/3. ¿O cuál es lo óptimo? No, esto es lo que sale del puro bateo. O sea, si usted, como le digo, si usted, vamos a intentar hacer eso en Octave, que creo que aquí lo tenía. Ok, aquí cargué Octave. Ok, esta línea, vamos a explicarles esta línea. Esta cosa de aquí me está generando números al azar del 0 al 100. O sea, este vector que está aquí es el rango de valores que quiero para que me genere. Entonces, genéreme números de 0 al 100 y genéreme una matriz de 1 por 100. O sea, está generándome un vector de 100 números del 0 al 100 enteros. ¿Ok? Genial. ¿Van a salir unos repetidos o no? Este unique lo que me va a devolver es un vector con, vamos a ver, si hay un número repetido, lo quita, que solo aparezca una vez. ¿Sí? Y aquí nada más le digo, dígame el tamaño de eso, de cuántos números aparecieron una sola, bueno, no cuántos números aparecieron una vez, de todos los números que aparecen al menos una vez en esta lista. ¿Ok? Entonces, ahí le digo eso y me dice, ok, 66, 62, 65, 65, 63, 60, 62, 62, 68, 66. ¿Ok? O sea, ¿qué estoy viendo ahí? Precisamente este fenómeno de que cuando yo hago el muestreo aleatorio de los datos, 2/3 de los datos es lo que me van a aparecer. No sé cuáles, pero es estadísticamente demostrable ahí con los asuntos de la probabilidad esa uniformemente distribuida, que me va a salir esto, que 2/3 de los datos más o menos es lo que yo voy a ver, al menos, ¿cómo se dice esto? 2/3 de los datos en X van a estar representados en XN. El otro tercio de los datos va a estar repetido de esos otros 2/3, digamos. No sé si me explico. Sí, profe, sí. Sí, sí se entiende. Sí, si Sí. no hago aquí, lo hago más explícito, pero sí es divertido. Y como les digo, la enorme ventaja, y estoy seguro de que ahí se está desperdiciando mucho, el boom que salió ahora de Deep Learning eh, hizo que se frenara un poco la atención a los random forests. Pero hay todavía un grupo ahí interesante, una comunidad interesante que sigue desarrollándolos, particularmente por la ventaja que tienen en costo computacional, que comparado con una red neuronal profunda, la predicción en estas cosas es baratísima y en hardware es acelerable lo que la imaginación lo limite a usted, porque él puede hacer un hardware ahí analógico fantástico que hace las cosas en 2 toques, casi que instantáneo, como les digo. Hay una cascada de operacionales en nanosegundos, le tiene el resultado. Entonces hay mucho, mucho, mucho que se puede hacer en hardware con estas cosas. Particularmente por eso, porque la predicción es una bala. Boosting. Boosting es el complemento al bagging, en el sentido de que lo usamos para reducir sesgo. Recuerden que el bagging se usa para reducir varianza. O sea, cuando tengo clasificadores demasiado potentes que se aprendieron todo de memoria, yo los puedo combinar para que generalicen mejor, digámoslo así. Y el boosting es al revés. Tengo clasificadores chapísimas, ultra sesgados. Y entonces el boosting me permite combinarlos para mejorar su desempeño. De hecho, el clasificador básico que se usa usualmente con boosting es un nodo de un árbol de decisión. Que dijimos que el nodo nada más hace una comparación, se agarra una característica y la compara con un umbral y ya. Eso es todo. Entonces entra aquí un dato y aquí ya teníamos la hoja de que a cuál clase pertenece. Si se viene por aquí, pertenece a la clase 1 y si se va por ahí, pertenece a la clase 2. Y eso es todo. Ok, entonces
Boosting va a intentar usar este tipo de cosas. Bien, el concepto en sí es lo que llamamos boosting y ya hay algoritmos concretos para usar boosting. Entonces, aquí voy a usar solo el ADA Boost. Hay otro montón. O sea, el gradient boosting también es bastante famoso. Pero bueno, aquí les voy a enseñar nada más el ADA Boosting y ya. Y este ADA Boosting, por ejemplo, se usa en el algoritmo de Viola-Jones, que es con altísima probabilidad el algoritmo que tienen ustedes en el celular para que les marque con una cajita la cara cuando están haciendo una foto de gente, que les pone unas cajitas sobre las caras de la gente. Ese es usualmente el algoritmo de Viola-Jones, que usa características súper sencillísimas ahí en imagen, haciendo cajitas, eh, y usa un algoritmo de ADA Boosting para hacer la clasificación, que como les digo, de hecho yo todavía encuentro esto como magia negra, porque son características tan tontas y de ya esta cosa es tan tonta que es como inexplicable pero ¿por qué funciona tan bien? Y es una bala, porque todo es tan fácil de calcular que en 2 toques de ya tienen, ¿eso es una cara o no? Eso no es una cara. Entonces tomemos ahí un set de datos, ¿ok? Y entrenemos de un nodo de decisión. Entonces me va a decir aquí en X1, en alguna parte, sí, aquí en X1. Ok, ahí está el umbral de decisión. Ok, aquí tengo 2 cruces verdes, 3 rojas. Quiere decir que estos los clasifico bien y estos 2 están mal. Esos que están mal clasificados los estoy encerrando en una cajita. Ok, aquí la mayoría es verde, entonces esos 3 rojos los estoy clasificando mal. Ok, lo que voy a hacer es aumentarle el peso o la importancia que tienen estos bichos a la hora de calcular mi error. Ok, entonces, y vuelvo a entrenar otro nodo con todos los datos, pero dándole más peso a estos. ¿Para qué? Para que el nuevo nodo, digamos, intente clasificar estos bien. ¿Ok? Entonces ese es el siguiente paso. Entonces le dio más peso a estos y a estos que al resto. Entonces ahora con eso, él me dice, no, si eso le importan a usted más, entonces ahora mejor clasifique con esta cosa. Vean que yo no estoy siguiendo un árbol como tal. Yo estoy reentrenando un nodo con todos los datos. ¿Ok? Este es otro nuevo clasificador. Pero como le di más importancia a estos porque el anterior me los puso mal, entonces de ahora me salió así. Ok, entonces arriba de por pura suerte resultó que estos también quedaron bien. Fantástico. Aquí abajo de que en un empate ahí. 6 rojos, 6 verdes. Pero bueno, no importa. Entonces voy a decir, de ahí, ¿qué hago? Bueno, arriba le asigné a verdes, voy a asignarle aquí a rojos. Entonces, si asigno que esta clase es rojos, entonces ahora los que están mal son estos verdes. Entonces, en el siguiente paso le voy a dar más peso a estos verdes. E intento otra vez entrenar. Y en ese plan estoy. Y ahí yo le digo, haga eso 20 veces. O sea, vaya aumentándole el peso a los que clasifica mal cada vez. Y ahí me hace nodos que son muy sencillitos, pero cada vez me ponen un umbral distinto. Vean que son muy, muy fáciles de calcular los clasificadores. Entonces al final voy a tener, no sé, voy a hacer dibujitos. Voy a tener el primer clasificador con sus 2 clases, aquí otro clasificador con su umbral, no sé, este va a ser el umbral 1, este va a ser el umbral 2, de un umbral 3 ahí. Bueno, a veces me queda aquí. eh, Todo depende de aquí de qué características esté usando, pero precisamente eso me lo está determinando cuando yo hago la evaluación, que lo entreno como entreno los CART normalmente, pero solo uno y ya, y ahí muere. Pero y tengo todo esto así. Entonces ahora ya tengo un montón de clasificadores, súper tontos todos, pero son solo un nodo. Ventaja de esto, vean que yo puedo, cuando tengo que clasificar algo, los puedo usar todos en paralelo, porque todos reciben el mismo dato. Entonces, en paralelo puedo estar clasificando estas cosas que es súper simple. Vean tal característica si esto es menor que esto. Y el otro está en paralelo viendo que si la otra característica es menor que tal cosa. Entonces, en 2 toques ya tengo aquí eh, quién es. Y aquí tengo, por ejemplo, los histogramitas esos, de que la clase 1 tiene tal probabilidad, la clase 2 tiene tal probabilidad, la clase 1 tiene tal probabilidad y la otra sí. Y dependiendo de las hojas que llegué, de ahí las promedio. Y ya está. Eso es boosting. Entonces, el ADA Boost es el más popular. Es casi eso. Voy a partir con todos los datos pesan igual. Pesan 1 entre m. O sea, de tal modo que la suma de todos los pesos da 1. ¿Ok? Y entonces voy a usar n clasificadores, n de esos noditos sencillitos. Y lo que voy a hacer es, bueno, entrenarlo como entrene yo esas cosas, usando estos pesos. O sea, voy a procurar darle importancia a esos pesos, que usualmente es relativamente fácil meterle las ecuaciones, como meterle este peso.
Y después voy a calcular al final cuál es el error de mi clasificador. O sea, cuántas veces ese nodo que estoy entrenando en este momento, o sea, es el K por el que voy, el modelo que estoy entrenando, que es el nodillo ese, cuando le paso este X, él me dice, usted es de la clase tal. ¿Eso coincide con la clase que debería ser? Si es no, lo cuento con el peso que tiene exactamente ese dato. ¿Sí? Bueno, sumo todos esos pesos ponderados y lo divido entre la suma de pesos. Esto lo puedo integrar, o sea, yo puedo mantener que estos pesos siempre sumen 1, como aquí, y entonces me ahorro esta división de aquí. Pero bueno, eso es detalle de implementación. Ok, y después voy a calcular esta cosa, que es lo que, bueno, los que propusieron el ADA Boost es prácticamente esto, es qué importancia o cómo voy a yo a reajustar los pesos cada vez que me equivoco. Ok, entonces aquí tengo, esto es como el error promedio, digamos, para el clasificador K, usando esos pesos. Entonces, esto lo uso aquí para calcular ahí, de esa fórmula tiene ahí una derivación probabilística interesante, con la que me va a dar para ese clasificador K este peso de ponderación alfa, que ese peso lo voy a usar aquí para reajustar mis pesos, ¿ok? Reajusto los pesos solo de la gente que estoy clasificando mal, ¿ok? Y esto está hecho de modo que ese peso siempre sube, ¿ok? Entonces, de nuevo, como les digo, aquí este delta M yo me lo puedo ahorrar de aquí y nada más decirle aquí al después, ok, haga que el W es igual a W, bueno, asígnele al W el W entre la norma de W para que sumen 1 otra vez. Y ya está. Bueno, de hecho, norma 1 de W. Pero bueno, aquí este ajuste, casi que esto es lo que hace la boosting. De que yo calculo un error, con ese error calculo un factor que se lo voy a asignar a este clasificador, ya vamos a ver más dónde se usa. Y con ese factor, aquí está una regla de cómo calcular esto. Esto tiene, como les digo, toda una derivación estadística probabilística interesante ahí para revisar. Y en esto varían bastante las distintas estrategias de boosting. Ok, y al final, bueno, cuando ya hice mis 9, para calcular yo la predicción final, lo que voy a usar es las predicciones de cada uno de los noditos solitos, cada uno ponderado por este mismo alfa sub k. ¿Qué hace esto conceptualmente? Lo que hace es que los clasificadores que fueron demasiado chapas, o sea que todo lo hacen mal, reciben uno de estos muy bajo, casi que van a ser ignorados. Y los que hacen alguna u otra cosa bien, van a tener su peso. Entonces, en el conjunto, el coro, digamos, de noditos clasificando, se ponen de acuerdo finalmente y hacen una mejor clasificación. Entonces, ese es el famoso boosting. Ok, bueno, como les digo, empezamos con pesos iguales, conforme el algoritmo avanza, los pesos de cada dato van a ir cambiando. Y al final calculamos ahí esos alfa sub k para poder ponderar cada clasificador débil. Ok, esta suma, aquí al final, nos está dando varianza. Ok, estas cosas están sumamente sesgadas, pero estas ponderaciones aquí que estamos haciendo se puede demostrar que lo que están dándonos es más bien dándonos varianza. De hecho, si empezamos a usar ya demasiados clasificadores, nos devolvemos al otro extremo, que es que le damos tanta varianza al modelo que se empieza a sobreajustar. Entonces ahí tenemos que parar a tiempo, que es otro de los parámetros que hay que ajustar cuando uno está haciendo boosting. ¿Ok? Como les digo, hay otro montón de boostings ahí, el gradient boosting y ahí X boost y no sé, X grad boost y no me acuerdo, eran demasiados ahí. Entonces, ventajas, nos permite reducir sesgo, con eso aumentamos exactitud. Por esa combinación lineal al final, tiene mejor comportamiento con las estructuras aditivas. O sea, cuando hay líneas torcidas, el boosting los logra sacar un poquito mejor. Pero bueno, tiene la desventaja esa. Si nos pasamos de n, bueno, además de que vamos a aumentar la complejidad computacional con n, aunque no es tan relevante esta, eh, ¿cómo se dice? Aumentamos demasiado la varianza, lo que nos aumenta otra vez el riesgo de sobreajuste. La última de apilamiento es súper fácil porque en realidad aquí es un lienzo en blanco para que uno haga lo que se le ocurra. Stacking es cuando, ok, yo tengo aquí un support vector machine que me clasifica mi problema ahí de alguna forma bonita. De hecho voy a poner aquí nada más X, que mi entrada es X o mi conjunto de entrenamiento es X.
Ok, el Support Vector Machine logra ahí reconocer lo que tenga que reconocer. Y aquí tengo una red neuronal de un cierto tamaño y cosas. Puedo meterle aquí otra red neuronal, pero con otra configuración distinta. Aquí usa ReLU, aquí usa sigmoide, o como quieran. Y aquí meto un cart. Bueno, de hecho, seamos más extremos. Aquí voy a meter un random forest, random decision forest. ¿Ok? Y cada uno de estos me da una salida. En stacking lo que voy a hacer es así como apilar. De hecho, por eso se llama apilamiento o stacking. Lo que voy a hacer es, voy a meterle aquí otro clasificador, que puede ser una red neuronal. Usualmente vamos a usar regresión logística o softmax. Entonces, de las salidas de esto que yo entrené cada uno por separado, una vez que ya los entrené, le vuelvo a pasar los datos y todos los datos ahí van a meterse en un vector enorme a esta cosa, que es quien me hace la clasificación final. ¿Ok? Aquí la imaginación es el límite. O sea, qué gente usa aquí adentro y cómo los combino y qué funciona bien y si debo usar esto, o si meto otra red neuronal aquí o lo que quieran hacer. Ahí de verdad la imaginación es el límite. Pero lo que sí se ha demostrado con apilamiento es que por lo general esta salida es mejor que el mejor de todos estos. Entonces, vale la pena usar esta cosilla. Y, de hecho, hay un montón de tesis de licenciatura donde la gente ha usado esto y siempre funciona mejor. Eso es así como la praxis de verdad dice que sí, que eso es lo mejor. Ok, entonces en esta clase vimos todo el concepto de árboles de decisión, que los vamos a seguir viendo en el curso de vez en cuando como los CART. Ok, y vimos técnicas para combinarlos. Bagging, cuando tenemos modelos de alta varianza, o sea, aquí combinamos árboles, y de hecho llegamos a los Random Decision Forests. Boosting, cuando tenemos lo contrario, nodos muy sencillitos de alto sesgo, entonces que queremos darle un poquito de varianza al modelo. Y apilamiento, cuando ya agrupamos varios clasificadores complicados ahí, uno detrás de otro. No sé si tienen preguntas. Nos vemos el martes entonces. Muchas gracias, Todo, profe. profe, gracias. Bravidad, nos vemos. Sí. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.